la bienvenida al ex congresista Víctor Andrés García Belaúnde, Vitocho, con quien vamos a conversar del tema de Dina Boluarte, las investigaciones y sobre todo también de coyuntura. Buenas noches, Vitocho. Bienvenido al final del día. Muchas gracias por la invitación. ¿Qué futuro le ves a la acusación constitucional contra la presidenta Dina Boluarte, específicamente en el Congreso? Yo no sé lo que pueda pasar. Bueno, de hecho, lo que ha dicho la congresista Camones, Lady Camones. Tiene razón, porque la denuncia ha llegado, parece, ayer. Anoche. Anoche, no tiene por qué verla en este momento. O sea, esto no es express. Pero lo que creo es que hay una serie de denuncias que están llegando casi de manera atropellada y express. Y yo no creo que tenga mucha solución. Aquí he escuchado decir al doctor Vargas, que estaba acá presente y que le guarda mucho respeto, que no es un juicio político el que tú te referías. Claro, la yo vacancia. Creo que sí. El Congreso es una entidad política. No hay jueces ahí. No hay jueces, no hay letrados, no hay abogados, hay de todo un poco, hay todo tipo de profesiones. Entonces, de tal manera que lo que el Congreso acuerde finalmente es de acuerdo a lo que dice la propia Constitución, rigurosamente, y aplicando un criterio político. Por lo tanto, me parece que acusar a la presidenta de un tema de Rolex ante el Congreso, no lo veo yo una figura muy clara. El tema de Rolex es, la verdad, es cohecho, pasivo, impropio, traducción, es soborno. Claro. Esa es, digamos, la hipótesis fiscal, más allá de que ella tenga o no tenga Rolex. Claro, eso dentro del artículo 117 no sé cómo cuadra, si las acusaciones hay que hacerlas por 4 cosas y no está eso incluido. No soy experto en el tema y no quisiera ahondar mucho sin haber estudiado el tema todavía, pero sí me parece raro, además que la acusen también a ella o la denuncien también a ella por haber desactivado un equipo de trabajo en la policía en otro El tema de EFICOP, ahí no le están acusando, es una investigación preliminar. Bueno, no hay una acusación. Pero aún así me parece una exageración. El presidente de la República es jefe supremo de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas Policiales, y esto son cosas menores que deciden los propios jefes de unidades o el comandante o el director y en todo caso los ministros. O sea, hay que recordar que los presidentes de la República tienen cierto blindaje. No es que yo quiera blindar a Dina Boluarte, me parece que debería irse del poder hace mucho tiempo, lo vengo diciendo. Pero hay que tener mucho cuidado en quitarle los blindajes a los jefes de Estados en el futuro. Porque el Consejo de Ministros se creó desde la época de Ramón Castilla, hace más de 150 años, para proteger al presidente de la República, casualmente. Los ministros asumen responsabilidades por el presidente. Claro, por decisiones del presidente. Así es. Y aún más, no solamente eso, sino que el presidente de la República, su firma no vale nada si no está refrendada por un ministro. La firma no vale nada si no está refrendada por un ministro. Entonces, que queramos nosotros esto, jalarlo de los cabellos y poderlo llevar a casos concretos menores dentro de las instituciones, me parece que es algo exagerado. En todos los años que tienes en la política y como parlamentario, ¿recuerdas tal cantidad de denuncias, acusaciones, investigaciones contra un mandatario, en este caso, presidente en ejercicio? No. Bueno, en realidad las acusaciones han empezado un poco con García en su primer gobierno, por su primer gobierno, y después con Fujimori. Antes no han habido. Pero, claro, cuando ya dejaban de ser presidentes, ¿no? Así es. En el caso de Toledo ya había dejado mucho tiempo atrás, 5 años casi después de haber dejado, ¿no? Claro, porque la primera vacancia de incapacidad moral es contra Fujimori. El único juicio político que yo recuerdo es el caso de Leguía, el año 30, que hubo un tribunal de sanción que lo sancionó y lo llevó pues a la cárcel y murió en la cárcel. Pero fue también un acto básicamente político, ¿no? Porque Leguía no fue ladrón, en fin, fue un dictador, sí, pero nadie lo acusó de sobornos, ni de cohechos, ni de tráfico de influencias. Fue un juicio básicamente político. Entonces, en el caso de García hubo ya otras evidencias en su primera gestión, pero no he visto eso antes.
Y no creo que le haga bien al Perú este tipo de acusaciones que acusan todo el tiempo a los presidentes. Ahora, los políticos, y me quiero referir al primer ministro Gustavo Adrianzen y al ministro de Justicia, Eduardo Arana, que señalan persecución política y que hablan de que el fiscal de la Nación se está excediendo en sus funciones. Por eso vamos a ver las declaraciones en conferencia de prensa hoy de Arana y de Adrianzen. Aún no hay demanda competencial presentada ante el Tribunal Constitucional, pero sí una férrea defensa. Según el gobierno, el Congreso debe prestar atención a lo hecho por el fiscal de la Nación, pues sostienen que habría cometido una infracción constitucional al denunciar a la presidenta por delitos no contemplados en la Constitución. Y cuando un alto funcionario, como en este caso el fiscal de la Nación, inaplica la Constitución, en este caso lo que está haciendo es también injuriando los parámetros y los principios de la Constitución. Y en este caso está incurriendo en una infracción constitucional. Este hecho que vulnera el espíritu y los principios de protección a la institución presidencial deben ser valorados en su oportunidad. La señora presidenta constitucional está siendo víctima de una persecución que tiene como base la Fiscalía de la Nación. También se pronunció en contra de la denuncia constitucional promovida por la congresista Ruth Luque por la supuesta ausencia de Boluarte durante 12 días por unas supuestas intervenciones estéticas. Solicitar cautela, prudencia, porque tenemos todas las semanas que estar viendo denuncias, acusaciones constitucionales. Eso genera inestabilidad, eso no contribuye a la gobernabilidad. Wilfredo Oscorima, gobernador de Ayacucho, parece haber pasado al otro bando, promoviendo protestas si el gobierno no le transfiere el presupuesto comprometido. Cualquier ciudadano puede ejercerla, lo único que pedimos e invocamos es que se ejerza de manera pacífica. Dijo además que se está investigando la denuncia contra la titular de IER. Bueno, hemos visto las declaraciones de los ministros Arana y Adrianzen que hablan de persecución. Algunos observan que de lo que se trataría más bien es de una amenaza al Ministerio Público, concretamente al fiscal Juan Carlos Villena. ¿Cuál es tu apreciación? A ver, yo creo que el Ministerio Público tiene mucho poder en este momento. Está haciendo uso y abuso del poder, lo hemos visto en los últimos tiempos. Creo que sí, evidentemente puede haber una juristocracia, ¿no? Estamos hablando del gobierno de los fiscales, casi. Yo creo que es una exageración. Ahora, que la señora Boluarte ha cometido errores por todas partes, excesos, el hecho que haya faltado 12 días para operarse o mejorarse la cara, claro, es una cosa impolítica y que es criticable, pero acusarla de haber faltado 12 días me parece una exageración. Hay que recordar, por ejemplo, que el presidente Bustamante Rivero faltó 4 días al despacho presidencial, no porque se estaba haciendo una operación de mejoramiento de las caras o de borrón de arrugas, no, sino porque estaba preparando el discurso para la inauguración de la Plaza Grau de Lima, que fue el gran discurso. Es un discurso que hasta hoy en día... se encerró 4 días para preparar un discurso. Él preparaba sus discursos. Y el discurso de Bustamante a favor de Grau, del heroísmo de Grau, para inaugurar su monumento que fue de Vittorio Macho, aquí en la Plaza Grau, fue un discurso magnífico, maravilloso. Lo mejor escrito sobre Grau es ese discurso. Pero paralizó el país 4 días para prepararlo porque él hacía sus discursos. Entonces, acusarlo también de eso me parece una exageración. Ahora, has dicho una frase que es bien grave. Has dicho que el Ministerio Público hace uso y abuso del poder. ¿Cómo es eso? Yo creo que desde la época de Chávarri hasta el día de hoy el Ministerio Público ha tomado un protagonismo y un figuretismo inédito en el Perú. Y prácticamente está... y eso ha convertido el Ministerio Público en una guerra interna por ciertos sectores, de algunos sectores políticos básicamente, que quieren manejarlo porque creen que tomando la Fiscalía de la Nación pueden tener influencias y peso sobre la política o sobre el gobierno. Y son los que están acusando y están persiguiendo a los políticos básicamente, no al Tren de Aragua, sí a los políticos. Entonces eso sí me preocupa, Con o sin razón, creo que es una exageración a pesar de eso.
O sea, ¿estarías de acuerdo con con las declaraciones que hemos visto de Arana y de Adriansen, que hay una persecución? A ver, yo creo que algo de razón puede tener el señor Arana, pero no creo en Adriansen porque Adriansen ha cambiado de parecer 2 o 3 veces, lo que era antes y lo que es después, entonces no es una declaración muy seria. Pero Arana algo de razón pueda tener. Yo creo que al presidente de la República hay que acusarlo por cosas muy concretas. En todo caso, para eso, para suplir las acusaciones que ahora abundan, está lo que se llama la incapacidad moral. Esa figura de incapacidad moral se colocó ahí hace 180 años en las constituciones de todas, han estado vigentes para eso, para que a través del juicio político de inconductas del presidente se le pueda vacar como se le vacó pues a Vizcarra, como se le ha vacado pues a Castillo, ¿no? Y que es una figura además constitucional. Así es, totalmente constitucional y que está allí y que se decide por votos, 87 votos. En cambio, todo lo que está pasando ahora me parece que tiene pies de barro, ¿no? Le repito la pregunta que le hice al procurador Vargas Valdivia. ¿Crees que esta acusación constitucional le está dando al Congreso argumentos para elaborar una moción de vacancia presidencial? Sí, puede ser que sí, pero que en todo caso, pero claro, lo que pasa es que el Congreso no fiscaliza, no supervisa lo que es el gobierno, no quiere acusar a nadie, entonces claro, la Fiscalía pues está supliendo un poco la labor que deben hacer los políticos, pero lo hace con acusaciones legales, pero muy politizadas, con temas muy politizados. Ahora, se dice que no hay votos, que son 87 votos, que es muy difícil, etcétera. Hoy día, 28 de mayo, probablemente, según los cálculos, no existirían los votos, pero uno nunca sabe en qué terminan estos procesos. ¿Cuál sería más o menos tu pronóstico? Sí, probablemente, bueno, no se sabe. Uno nunca sabe, uno sabe cómo empieza, pero no cómo termina. Es decir, como hay una cohabitación, es difícil que conseguir los votos y pensar que puede haber votos. Pero acá el error principal es del señor Boluarte creyendo que cuando asumió el cargo podía quedarse hasta el 28 de julio del 26. Creo que fue un gravísimo error sobrevalorarse y pensar pues que ella era la elegida, ¿no? La elegida y que ella iba a dar estabilidad al gobierno y que se iba a quedar. No, cuando era una mujer improvisada, con un cargo improvisado, con un cargo provisional, con le cayó la tinca y creyó que ya era propietaria por respaldo popular de ese cargo y que por lo tanto puede quedarse. Yo creo que ese un gravísimo error y hoy día está sufriendo las consecuencias de este acoso. No es muy de una institución politizada como el Congreso, sino es de la Fiscalía, pero que está manejada también por tentáculos políticos cuyo interés es capturarla, ¿no? Ahora, en este contexto político de investigaciones y acusaciones se viene el 26 de julio la elección de la mesa directiva del Congreso. ¿Crees que va a ser una elección a muerte porque quien resulte presidente del Congreso le puede caer de yapa una banda presidencial? Claro que sí. ¿Podría? Claro, bueno, yo creo que ha sido una elección a muerte desde hace algunas elecciones pasadas, ¿no? No creo que pero esta 26 de julio del 2024, así fecha es. clave. Claro, nadie quiere que Soto se quede, ¿no? Pero sí pueden pensar que alguien más en el futuro pueda quedarse. Sí, yo creo que lo que pasa es que están tan fraccionados, cada día más fraccionados, con tantas deserciones, tanto transfugismo, que va a ser sumamente difícil y complicado que alguien pueda imponerse, ¿no? Ahora, según fuentes más bien de las bancadas de izquierda, no habría tal elección a muerte porque ellos dicen que harían una lista única y que con gente del otro espectro político. ¿Crees que eso podría prosperar en el Congreso? Las listas únicas se han querido hacer siempre, pero nunca se han podido, ¿eh? Ni siquiera cuando empezaban los gobiernos que tenían cierta mayoría en el partido oficialista, había lista única, ni siquiera eso, nunca. Yo no recuerdo una lista única en los últimos 10 o 15 años. Sí ha habido una lista única en el 2001, cuando yo no estaba en cuando salió Paniagua, Toledo, con Paniagua, Toledo. No, es que Paniagua entró a ser presidente del Congreso porque censuraron a Marta Hildebrand. Marta Hildebrand, que era una mujer muy inteligente, muy valiosa, sin embargo, tenía un carácter muy complicado, muy difícil, con arrebatos de dictadora, entonces fue censurada, tuvo que irse y entró Paniagua. No hubo una lista única prácticamente, lo que fue un reemplazo simplemente, y se escogió a Paniagua, pero el otro sí, pero el otro que competía era Carlos Ferrero.
Que no llegó a competir. Bueno, es que no iba a competir porque se dio cuenta que no podía hacer nada. Designó, pero hasta las 5 o 6 de la mañana de ese día estaba siendo candidato y cuando se dio cuenta que no podía ser elegido, él desistió. Pero fue una lucha y una negociación muy dura, y Paniagua no representaba ningún peligro porque era una bancada pequeña de Acción Popular de 3 personas, era una persona además que se había lucido en un debate con Tudela y por tanto era una persona que no generaba ningún tipo de antipatía ni de anticuerpos, y por eso es que lo eligieron. Ahora que hemos entrado al fuero parlamentario, ¿cómo observas en tu calidad ya de ex congresista todas estas fracciones que se están dando? Tenemos una nueva bancada, ¿no? La bancada Honor y Democracia, formada por los parlamentarios básicamente de Renovación Popular. ¿Has visto esto que haya ocurrido antes? Bueno, es que hay tan apetitos seguido? increíbles, ¿no? Hay algunas personas que creen que ser que creen que ser vocero de una bancada los hace jefe de la bancada, o creen que ser vocero de la bancada los hace tener atribuciones de comandante de buque. Eso no es así. Eso no es así. ¿Te refieres comandante de buque porque hablas de los marinos? Bueno, Montoya y porque Cueto? parece que ellos han querido imponerse en la vocería y como no han logrado se han ido, según lo que dicen. Yo no conozco el detalle, pero si es así me parece que es un error. El vocero es un coordinador, es un hombre que recoge información y que la da en nombre de todos. No es jefe de nada. O sea, estamos hablando de una asamblea donde todos son iguales, todos son pares. Y el presidente es el primero entre iguales, no es nada más que eso. Interpares. Así es, ni siquiera es jefe de ellos. Entonces, hay que comprender esa mecánica, hay que comprender ese desarrollo que existe siempre en los congresos. Entonces, llegar a la política a los 50, 60 años y aprender eso, no siempre es fácil, ¿no? Ahora, pero siempre está, el congresista Montoya al parecer quiere ser senador y bueno, como ya ahora va a haber de nuevo la reelección, creo que se puede configurar otros escenarios a futuro en el Congreso. Sí, claro que sí. ¿Por qué se apuran entonces? Hablando de senador, apuran? Víctor Andrés, ¿vas a volver al Congreso como senador? No lo sé, Diana, de verdad que no sé. Estoy dándole vueltas al asunto, pero no lo sé. De momento estoy muy tranquilo como estoy. Tú no eres tránsfuga de Acción Popular, tú mueres en Acción Popular. De ninguna manera. Pero no puedo cambiar de partido, me sentiría incómodo. Pero la Acción Popular de antaño no es ni la sombra de lo que estamos viendo, solamente por ponerte el ejemplo de la bancada. Pero todo antaño es diferente a lo de ahora. ¿Todo tiempo pasado fue mejor? Bueno, en algunas cosas sí. Ojalá que no se repita para siempre, pero hoy día tenemos médicos buenos, pero antes había médicos mejores, conocidos, ingenieros o profesores, o académicos o jueces. El Poder Judicial antes estaba mejor que ahora, la Fiscalía estaba mejor que ahora. O sea, todo ha decaído un poco, había una degradación de las calidades de las personas en las instituciones que hacen que las instituciones hoy día sean menos respetables que antes. Sí, muchos observan esto como que se mató un poco esto porque no se dio la reelección a los congresistas, porque no se dio la reelección a los alcaldes y porque desgraciadamente pesa mucho el aporte en campaña para poner a los congresistas en lista, ¿no? ¿Crees que esto es así? No, yo creo que acá la decadencia del Congreso viene con el Congreso unicameral. A partir de ahí el Congreso viene de capa caída, unicameral. El Congreso unicameral ha sido un desastre. Creo que se han demorado muchos años en darse cuenta de que había que cambiar eso, ¿no? Y se quiso cambiar con Vizcarra, pero Vizcarra, como le pasaron la voz de que iban a ir a la reelección los diputados para senadores y los senadores por diputados, él se adelantó, con lo ignorante que es, y falso y mentiroso que es, recomendó votar por el no, cambiando inclusive el orden de las preguntas. Y el pueblo en ese momento le hizo caso y votó por no reelección en un plebiscito bien cuestionado. Ahora bien, ahora se va a restablecer. No me gusta cómo se ha restablecido, pero creo que es importante que haya un contrapeso. Yo estoy seguro que si hubiese un Senado, no se hubiesen aprobado tantas leyes absurdas, demagógicas, que no... Que le están haciendo daño a la economía, ¿no? Exactamente, ese es que desfinancian el presupuesto. Ese es el enfrentamiento eso es gravísimo. velar de arista, ¿no? Eso es gravísimo. O sea, eso con un Senado no pasaba. No, porque el Senado pues podía, o sea, en vez de ser observada la ley
por el Ejecutivo o por el Tribunal Constitucional o por un recurso de amparo que corregía algunas cosas, la corregía en la Cámara Bueno, Alta. para ir terminando, ya que estamos históricos, hay que recordar que cuando en el año 87 Alan García decidió que quería nacionalizar la banca, la norma no pasó porque se quedó en el Senado. Exactamente, ¿no? exactamente. En diputados se aprobó al carpetazo y en el Senado no pasó. Ahí quedó. Y eso es importante recordarlo. Bueno, muchísimas gracias, Víctor Andrés García Belaúnde. Hemos estado memoriosos hoy.